es la segunda parte de la cuarta sesión y entramos ya a construir nuestro propio concepto de fantasía. Y si ya entendimos que la imaginación es el primer impulsor, ¿sí?, de la creatividad, cuando somos capaces de recrear algo de la realidad, aunque no lo estemos viendo, también dice que en la imaginación la podemos modificar. Pero entonces, ¿qué es la fantasía? Y aquí es donde ustedes empiezan a construir su concepto de fantasía, porque será una evidencia también a evaluar con las 4C y consiste en 2 cuartillas con una imagen, ¿sí? La fantasía. La fantasía, en primer lugar, ya es una capacidad humana fuera de nuestro pensamiento, ¿sí?, ya por encima de la imaginación, porque la imaginación todavía está conectada con el saber. Pero ya la fantasía es un nivel superior de imaginación donde ya se considera como una actividad de carácter espiritual. Ya estamos saliendo de la razón para pasar al terreno del conocimiento superior, que es la espiritualidad, la creatividad. Vean cómo el hombre pasa de la animalidad, ¿sí?, de la ignorancia al saber, y empieza a ser un hombre superior, ¿sí? La actividad espiritual llamada fantasía, que como sabemos goza de alta estima, aunque no hayamos podido localizarla exactamente en la vida psíquica. O sea, no saben los psicólogos dónde está la fantasía. Dice Freud: quisiera llamar la atención sobre una de las fases más interesantes de la vida imaginativa. Se trata de un camino de retorno desde la fantasía a la realidad. Este camino no es otro que el arte. O sea, Freud, que es el papá del psicoanálisis, del análisis psíquico, dice que el arte pues es ya la fantasía, ¿no? Que el artista se vale de la fantasía, ese de nivel superior de imaginación que lo lleva a la fantasía, ¿sí? Este camino no es otro que el arte. Desde luego que el artista no es el único que tiene la vida imaginativa ni fantástica, sino el dominio intermedio de la fantasía goza de un favor general en la humanidad. ¿Qué está diciendo Freud? Que la imaginación, como la fantasía, no es exclusiva de los artistas, sino que todos los seres humanos podemos imaginar. Y si todos los seres humanos podemos imaginar, por lo tanto, podemos hacer arte. Y para eso nos valemos de la fantasía, que es el segundo impulsor de la creatividad. Y vean que ya está considerado como una capacidad superior del ser humano de carácter espiritual. Pero entonces, ¿qué es la fantasía en sí? Al igual que la imaginación, la fantasía nos permite crear. Por ejemplo, aquí podemos ver una manzana, ¿sí? Pero esta manzana ya la podemos hacer viajar hacia el futuro, ponerle alas, ¿sí?, y que ahora viaje del presente al pasado. Al pasado, ¿sí? Entonces la fantasía ya es la facultad humana donde puede hacer arte. Podemos viajar a partir de la fantasía del presente al pasado. Y esa manzana, que ya ahora es fantástica, la podemos hacer de cristal o de oro, ¿no? Y entonces estamos utilizando ya la fantasía. La fantasía, pues, como parte superior e impulsor de la creatividad, que nos permite crear. Modificamos la realidad, pero también nos permite ir al pasado, viajar
futuro, ¿sí? Con nuestro pensamiento imaginativo. Bien, entonces ya tenemos construidos nuestros dos conceptos de fantasía y de imaginación. Entonces, en ese sentido, ya podemos nosotros iniciar un trabajo fantástico, ¿sí? ¿Cómo? Valiéndonos del sonido, de colores, de imágenes que se nos ofrecen a través del cine, de la música, la danza, el teatro, el radio, la prensa, los anuncios publicitarios, los espectaculares, revistas, historietas, cómics. Es una forma determinante que también la televisión, la computadora y el Internet, la vida vertiginosa de los avances cibernéticos han invadido los medios de comunicación y nuestros hogares con un alucinante universo de imágenes. De ahí viene la palabra imaginación. Más bien, la imagen se gesta en nuestra imaginación, ¿sí? Es entonces, ¿cómo podemos ver que los jóvenes somos imaginativos? ¿O son imaginativos? Acuérdense que ustedes están construyendo un documento donde están diciendo qué es la adolescencia, ¿sí? Y podemos ver entonces que los jóvenes ponderan, ¿sí?, en el lenguaje visual y sonoro y son capaces más fácilmente de provocar emociones y sensaciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cerebro no se limita a ser un órgano capaz de conservar o reproducir nuestras experiencias presentes o pasadas, sino que también nuestro cerebro es un órgano que combina y elabora los elementos de experiencia pasada, nuevas y nuevos planteamientos. Nuevos sentimientos y pensamientos mueven la creación humana, ¿sí? Entonces, ¿para qué entonces entender la importancia de la imaginación y la fantasía? Porque la imaginación y la fantasía nos llevan a crear nuevas cosas a través del arte, nueva pintura, esculturas, nuevos conceptos de escribir o de narrar las cosas, ¿sí? Entonces, todas las personas que son capaces de crear técnicamente, los científicos, los artistas, los escritores, los pintores, se valen de estos impulsores de la creatividad para crear nuevas cosas, nuevos estilos de vida. Así es que es importante que ustedes consideren que con estos conceptos nosotros seremos capaces de entender nuestra realidad, pero que también la podemos modificar y que con la fantasía podemos crear pinturas y mover hacia el pasado o hacia el futuro nuestra historia. Eso es pues la fantasía. Vamos pues a explicar rápidamente qué es un mito, porque ustedes ya con la fantasía, con la capacidad de viajar al presente y al pasado, van a crear un mito. O sea, un mito es un recurso literario que nos permite, ¿sí?, viajar al pasado o al futuro, ¿sí?, y también podemos hacer que los participantes o los personajes vuelen, ¿sí?, desaparezcan, aparezcan, que les salgan cuernos, ¿sí? Eso es la fantasía. En el teatro se da mucho la fantasía cuando los personajes están llenos de luz, de color, de maquillaje, de antifaces, ¿sí? Aparecen y desaparecen. Eso es la fantasía. Ustedes entienden muy bien la fantasía porque casi la mayoría de los jóvenes ven en las películas, como se acaba de mencionar, conceptos fantásticos, ¿sí? Todas esas cosas de lobos que se enamoran y de
vampiros buenos o de Harry Potter que aparecen y tienen una varita mágica. Eso es fantasía. Ajá. Entonces ustedes van a crear un mito. ¿Qué es un mito? Pues un recurso literario donde ustedes en 2 páginas van a crear una historia real o verdadera a partir de un objeto que tengan aquí, en su departamento, en su casa, que les sea muy preciado, ¿no? Una moneda, un juguete, un collar, una cadena, ¿sí? Un anillo, ¿sí? Y a partir de ese objeto van ustedes a crear un mito, ¿sí? Un mito. Los mitos, pues, pueden ser religiosos o pueden ser fantásticos. Ustedes imaginen, a partir de un objeto que ustedes tienen que anexar la fotografía en su evidencia, de esa moneda, de ese juguete, de esa cadena que les regaló su abuelita cuando cumplieron 15 años, van a ustedes imaginar una historia ficticia en un determinado lugar del mundo. En Italia, en Francia, en Inglaterra, en Xochimilco o donde ustedes quieran. Y van a crear un personaje real o verdadero. Ese personaje que ustedes van a poner en su mito puede aparecer o desaparecer. Pueden iniciar, ¿sí? Una mujer hermosa de origen latino se encuentra parada precisamente frente a la Torre Eiffel y de repente ve un hombre vestido de negro que le muestra un anillo igual al que tenía su padre. Ese hombre se ríe, le muestra el anillo, se ríe y desaparece, ¿sí? Y desaparece. Entonces así pueden iniciar su propio mito. Tienen que enlazar entre lo real y lo ficticio para que sea un mito. Es una leyenda como las que ya ustedes han empezado a trabajar, nada más que ahora pueden viajar al presente, al pasado. Ese personaje que ustedes van a recrear en el mito puede viajar al futuro, desaparecer o aparecer, se puede transformar en un monstruo o se puede transformar de hombre a mujer y pueden jugar ya de manera fantástica. Recuerden que la fantasía, a diferencia de la imaginación, en la fantasía el arte se vale para crear historias, leyendas, pinturas, ¿sí? Así es que siempre que un artista se pone a trabajar, lo que está haciendo es utilizando su parte imaginativa fantástica. Ajá. A través de una novela, de un cuento, una película, como ya se acaba de mencionar. Pues lo que ustedes tienen que realizar ya es a partir de su propia capacidad de fantasía y crear un mito. ¿Ah? Un mito. Todos los mitos religiosos o todas las leyendas que vemos de manera en la Biblia son mitos, como los mitos griegos también, donde nos dicen que la creación se logró a partir de que Zeus crea al hombre y el hombre no quiere Zeus al hombre. Y como no quiere Zeus al hombre, crea a la mujer con sus propias manos. Y a Pandora, la mujer, le da una caja y le dice, no abras esta caja hasta que solamente se terminen los tiempos. Entonces Pandora, como buena mujer, ¿qué creen que hace? Abre la caja. La mujer abre la caja con su curiosidad y de ahí, de esa caja, salen todos los males, las enfermedades, los egoísmos, las muertes que vivimos. ¿Qué quiere decir entonces? Que desde el mito griego la creación es a partir de que la mujer abre la caja y de ahí salen todos los males. ¿Sí? Vean cómo el mito también está guardando una verdad. Lo mismo que el mito religioso que nos dice que Adán y Eva ya vivían en el paraíso, ¿sí? A imagen y semejanza del mismísimo Dios, pero que se rebelan, ¿sí? Se rebelan desobedeciendo el mandato de Dios y entonces pierden su manto de luz, porque ya tenían luz, y ahora vienen a la tierra y tienen que ponerse un manto de animal. Por eso ven las representaciones simbólicas y fantásticas en la pintura y en la literatura,
de Adán y Eva con una piel de animal. Perdieron su capacidad divina. Eso es un mito. La tarea, pues, que ustedes tienen que realizar ya de manera muy profunda es crear un mito, ¿sí? A partir de su propia imaginación, creando un personaje que pueden ser ustedes mismos, donde a partir de un objeto personal, ustedes pueden crear una historia, donde ese hombre de lentes, que parecería un intelectual, se convierte en el ser más terrible asesino serial de mujeres, ¿no? Entonces, a partir de ese objeto, con su imaginación fantástica, ustedes van a viajar al pasado, al futuro, y van a colocar ese personaje en alguna parte del mundo, en Italia, y de manera imaginativa, ahí es donde ustedes tienen que trabajar de manera solitaria y crear su propia historia, ¿sí? Tienen que contar una historia a partir de ese objeto, ¿sí? Personal, de esa moneda, de esa muñeca, de ese objeto que tienen en su casa, y van a crear esa historia fantástica que van a contar en 2 páginas. Esas páginas tienen que tener una fotografía del objeto que inspiró su creación fantástica. Esperemos que quede claro. Si no, regresen su video para que puedan entender con toda claridad en qué momento la imaginación deja de ser imaginación y se transforma en fantasía. A los papás este mensaje para que ayuden a nuestros muchachos a entender la importancia que tiene la imaginación, porque vivimos solamente encerrados única y exclusivamente en la realidad racional que nos tiene al borde de que el mundo desaparezca, porque solamente nos movemos con la razón, y las guerras, los asaltos, los asesinatos, el enriquecimiento sin medida es porque el ser humano no es capaz de combinar lo que siente y lo que piensa e imaginar y fantasear para crear nuevos estilos de vida más sanos, más saludables, que nos permitan a todos ser felices. No dejen de hacer su tarea, y si tienen dudas, regresen el video. Nos vemos en la 5ª sesión.